diplomado de organización y presentación de datos, nosotros hicimos análisis e interpretación. Entonces, seguimos en esa última fase de ahí, de análisis e interpretación. Y el tema que estamos tratando son las medidas de tendencia central. Entonces, dentro de la medida de tendencia central, ya vimos ayer el ejemplo de calcular la primera, ¿verdad? La media aritmética. La media aritmética. Mejor conocida como el promedio. La gente lo conoce como el promedio. Entonces, pusimos este ejemplo ayer de las ventas diarias de un vendedor de fruta que durante 5 días, las ventas de un vendedor de fruta durante 5 días de la semana pasada. Entonces, ¿cuáles fueron esas ventas? 1.500, 2.400, 1.800, 3.500 y 4.200. Si me piden o yo necesito determinar cuál es el promedio, pues aquí tengo mi formulita de cómo calcular el promedio. La nomenclatura matemática, cuando nosotros definimos en la teoría que era un estadístico, a esto hacía referencia. Un estadístico es esa fórmula que nos permite hacer un procedimiento para nosotros poder hacer cálculo, y que estos cálculos nos permitan entonces analizar e interpretar los datos. Entonces, en este caso es un caso sencillo. Entonces, fue muy bien la participación de la joven que definió lo que es datos simples. Eso es interesante que usted lo tenga claro en el momento de hacer un cálculo, porque una cosa es datos simples, como yo utilizo la fórmula estadística para datos simples, y otra es cuando la vamos a usar para datos agrupados. Entonces, ayer lo que hicimos fue que sumamos todo eso. Por ejemplo, ¿por qué sumamos todo eso? Porque si yo desgloso la fórmula que está ahí, ¿qué es lo que me dice? Bueno, eso será igual a la suma de 1.500 más 2.400 más 1.800 más 3.500 y 4.000 más 4.200. Ahí estoy desarrollando la fórmula de manera un poquito más sencilla para que usted entienda bien cuál es el procedimiento entonces que la fórmula hace, para que usted pueda ver de manera más sencilla cuál es el procedimiento para usted calcular la media aritmética. Entonces, ¿qué necesito ahora? Determinar n de mi fórmula. Entonces, n en este caso es, ¿qué me dice? Que yo estoy analizando, voy a calcular la media para ver el promedio de 5 días de la semana pasada que vendió el frutero. Entonces ese n es ese 5. Ese 5. Entonces, si seguimos más adelante, al final, cuando hacemos el procedimiento,
esto. Entonces vamos a sumar para que se vea la suma de cada una de las ventas de esos 5 días, y eso me da 13.400 pesos. Lo sigo dividiendo entre 5. Ahí ya de manera rápida vemos que entonces dividimos 3.500 entre 5 y ahí tenemos el promedio calculado ya. La estadística es la interpretación. Ahí podemos pasar esa misma interpretación. Significa que el promedio, ¿verdad?, de las ventas promedio por concepto de frutas durante la semana pasada es de 2.680 pesos. Después de ahí, en la interpretación, si usted entiende que lo puede variar, puede decir ahí, significa que el promedio de la venta de la semana pasada es de 2.680 pesos. Entonces, una vez nosotros vimos lo que, para el caso de datos simples, entonces también vimos ayer, entonces, y dice la asignatura A tiene 2 créditos, la asignatura B tiene 3 créditos. Entonces, para un estudiante que haya obtenido la calificación 85 en la asignatura A, que eso es lo que hicimos aquí, bueno, aquí hicimos una tablita para desglosarlo un poquito más mejor, y en la asignatura B sacó un 92 y ella tiene 3 créditos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de créditos por la calificación que usted obtiene. Eso le da un valor aquí ponderado, ¿verdad?, de 170. Y en el caso de la asignatura B, que tiene 3 créditos y el estudiante sacó 92, pues 3 por 92, 276. Sumo esos dos valores de esa columna. De esa misma forma usted puede, para el caso de, si usted quiere calcular el índice general que usted tiene actualmente, pues es el procedimiento que usted tiene que aplicar para calcular los promedios del pensum de acuerdo a la materia que usted ha dado. Y usted puede aumentar toda la materia, la puede pasar ahí y calcular su promedio general. Eso se lo da a la página, pero es el procedimiento que aplica la página para calcular, la página de la UAS, cuando usted ve su CALDE académico. Le hace el procedimiento también para todas las notas, sin importar si usted la pasó o no. Entonces tenemos la nomenclatura de la fórmula. Aquí simplemente lo que se hace es que se sustituye quién es, en este caso, ponerlo aquí, es más sencillo usted ver quién es la sumatoria de I igual 1 hasta N de la multiplicación de W por I por X sub I. El numerador, este numerador es este proceso que usted hizo, ¿verdad? Usted multiplicó estos dos valores, y al final usted obtuvo aquí, cuando sumó todo, el 446, y la cantidad de créditos son 5 de la cantidad de materia que dio el estudiante. Entonces, al dividir eso, resulta que el promedio ponderado es de
ese valor, cuando usted calcula la mediana, ese valor que divide la distribución en dos partes iguales, o sea que está en el centro, tiene como característica, no importa cómo los datos se comportan, esa medida siempre va a estar en el centro. Ese es el concepto. Entonces, te ve que dice, bueno, yo tengo entonces, si te la media, de la mediana, cuando yo la calculo, yo tengo por encima de ella un 50% de la distribución de los valores. Y también por debajo de ella, de ese valor, tengo el otro 50%. Eso me permite, señores, cuando usted define, entiende los conceptos, cuando yo le pregunto a usted qué significa, si yo le pidiera en un examen, qué significa ese valor que le dio a usted en la mediana, eso es lo que usted me va a decir. Ah, mira, el 50% de las personas tienen edad por debajo de un valor, que es el valor que dé la medida, y el otro 50% tiene más edad de ese valor. Eso es lo que le permite a usted interpretar la definición de las medidas. Entonces, para datos simples, tenemos aquí la mediana. En datos simples se presentan dos casos, ¿verdad? Para allá son los siguientes pasos. Por ejemplo, para calcular la mediana tengo que dar estos tres pasos. Lo primero que hago es que organizo los valores en orden ascendente o descendente. Lo segundo es que busco la posición de la mediana a través de n más 1 sobre 2. Y lo tercero es que se halla el valor de la mediana según la posición. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevarnos entonces el ejemplo. La mediana, para tener esto como se ve aquí. Ahora vamos a ver la mediana. Recordando que estamos en datos simples. Entonces nos llevamos esta característica, mire, su clave para que usted no tenga problemas cuando va a calcular la mediana es hacer estos tres pasos siempre. Siempre. Ojo, siempre se dan para el caso de datos simples, porque en datos agrupados va a variar el procedimiento. Y eso lo veremos más adelante. Entonces tenemos ahí esos tres pasos, eso es lo que tengo que seguir ahí. Entonces el ejemplo, traemos el ejemplo y me dicen que los gastos diarios en fotocopia, de 6 estudiantes es de 35, 26, 15, 45, 20 y 10 pesos. Eso fue lo que se seleccionaron 10 estudiantes y se les preguntó, ¿cuánto te gastas en fotocopia? Y esos 6 estudiantes dijeron eso. Yo gasto 35, el otro dijo 26, 15, 45, 20 y 10. Fueron 5 estudiantes que le preguntó eso. Entonces, si yo tengo, ya no me están pidiendo la media aritmética, me están pidiendo que calcule ni la media ponderada, me están pidiendo que calcule la mediana. Entonces, me dicen que lo primero que tengo que hacer es organizarlo, los valores, en orden ascendente. Entonces vamos a hacer el paso 1. Vamos a poner ahí los valores, ¿verdad? Si organizamos estos valores, lo vamos a organizar aquí. Déjame poner esto bien. Aquí. Entonces empezamos ahí.
organizarlo en orden ascendente, ¿verdad? Ese es el ascendente. Eso fue lo que decidimos de la forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizarlo de menor a mayor. 10, el que le sigue a 10 es 15, el siguiente 20, el siguiente 26, el siguiente es 35 y el siguiente es 45. Ahí tengo los 5 valores, los 6 valores. Esos fueron los datos, o sea, X sub Y, los valores de X sub Y que dijeron los estudiantes que gastaban en fotocopia. Entonces, hay algo que sucede aquí, que por ejemplo es importante, que después que usted organiza los valores de menor a mayor, entonces le asigne una posición, es lo que hace referencia, una posición, o sea, ¿qué es eso? Bueno, eso es que usted le asigne, bueno, mira, este es el que está en el primer lugar, este en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Ahí tengo los 3 valores. Le coloqué su posición ahí, cada uno de ellos. Ahí está. Chiquito para qué. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Mira, también tenemos que el paso 2 dice que vamos a buscar la posición. Entonces vamos a calcular la posición. Ponerle ahí posición. Vamos a ponerla, que no me parezca al punto medio. Vamos a poner la posición, una S ahí para que no se parezca al punto medio. Vamos a dejarle pego ahí, pego de posición para que no se vea igual. Entonces la fórmula de la posición, que es el paso 2, me dice que la fórmula es n más 1 sobre 2. Entonces, si quiero, vamos a ponerla como se ve de esta forma para ir desarrollándola sobre 2. Ahí tengo mi fórmula. Entonces, si no da igual, ¿quién es n? N, dijeron que son 6 estudiantes lo que estamos evaluando ahí. Entonces, n es 5, 6 más 1. Y eso lo vamos a dividir sobre 2. Ahí tenemos nosotros nuestra formulita ya desagregada. Entonces, si sumamos 6 más 1, y lo dividimos entre 2, entonces vamos a obtener que la posición es 3.5. Tenemos ya desarrollado nuestra fórmula, nuestra formulita ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí me dice que ya hemos agotado. Vamos a calcular la posición. Para que no haya confusión.
Entonces, el paso 3 me dice que halle el valor de la mediana, perdón. Estamos buscando la mediana. Entonces, ojo, eso muchas veces se tiende a confundir y hay personas que tienen ya la mediana es 3.5, porque en este caso se está pidiendo el gasto en fotocopia de los estudiantes, ¿verdad? Pero si fuera, recuérdense que en la base de nosotros preguntamos a cada uno de ustedes cuál era la cantidad de herramientas tecnológicas que poseen, y si me piden calcular la mediana para datos que sean de menores, no tan altos como son los de los gastos, que aquí yo puedo tener 4, 3, 5, 2, 1. No puede decirme, mira, la mediana es 3.5, eso es un error. Ese 3.5, ¿por qué le dije que en el paso 1 es importante localizarle la posición? Porque si usted se fija, para el caso de la posición ahí, el 3.5 me queda aquí. Ahí es que me dice, mira, la mediana se encuentra entre esos dos valores. Eso es lo que me dice eso. O sea, yo tengo la mediana entre esos dos que está la mediana. 3.5, porque me está dando una proporción que se está dirigiendo de ese valor que es el donde se encuentra, que es el 20, que está en la posición 3. Hay una proporción que se está yendo a la posición 4, que es donde se encuentra el gasto igual a 26 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a hallar el valor de la mediana? Que para ese caso, bueno, entonces aquí lo voy a llevar así mismo, el paso 3, entonces vamos a hallar el valor de la mediana, que la mediana entonces yo la voy a calcular de la siguiente forma. La mediana me afectó el 20, ya lo sabemos, y me afectó el 26, entonces más 26. Más 26, ahí está. Entonces, si yo hago esa suma y lo divido entre 2, vamos a cambiar aquí. Yo también, si obtendré 20 más 26, eso me da 46, y lo divido entre 2. Entonces eso me da 23 también. Ahí está. Entonces, al interpretar eso, ¿qué voy a decir? Bueno, entonces, damos eso. Si nos vamos a la definición de la mediana nos dice, en su definición, que aquí arriba que establece la definición, que dice que divide la distribución de los valores en dos partes iguales, o sea, está en el centro. Lo que entiendo es que lo que me está diciendo es, mira, el 50% está por encima y por debajo de ese valor. Entonces, significa que el 50% de los estudiantes gasta diariamente en fotocopia 23 o menos en fotocopia gasta. Y el otro 50% de los estudiantes gasta diariamente en fotocopia 23 o más. Así de fácil, ¿no? Esa es la interpretación. Por eso es que siempre asociamos
en la definición de la mediana con su interpretación. Eso es lo que uno pregunta, ¿qué dice la mediana? ¿Qué significa eso? Ahora vamos a ver la siguiente medida. Ya vimos la mediana. Bueno, hay otro caso que es el ejemplo de teoría del año, 5 empleados. Es importante que veamos este ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se dan casos diferentes. Trazamos los pasos. Tengo paso 1, paso 2. Vamos llevando eso así. Aquí vamos a simplificar. Aquí vamos a aprovechar el mismo escenario, organizamos los valores de menor a mayor, en este caso son 5 empresas. Es una auditoría que se le hizo a 5 empresas. Vamos a contextualizar el tema. Bueno, está de sencillo cuando se distribuye de valores impares la auditoría durante el año realizada en 5 empresas. Esas fueron las veces que fueron auditores a empresas a auditar en 5 empresas en un año. Por ejemplo, en una empresa, en la primera empresa fueron 3 veces a auditar, en la segunda fueron 5 veces, en la tercera fueron 8 y en la cuarta fueron 10. Quinta 12. Ahí tengo las 5 empresas. Ahí lo tengo. Aprovecho el escenario. Quitamos esto porque no va a quedar la misma posición. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo tengo? Vamos a verlo. Entonces, si hago el procedimiento de cálculo de la posición, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto es en este caso? ¿Cuántas empresas fuimos a decir? ¿Cuántas veces vinieron a auditar aquí? Mira, 5, 3, 8, 10, 12. Vengo y hago el cálculo de la posición y digo N, como fue a 5 empresas que fui, eso lo sumo con 1 y lo divido entre 2. Ahora está pasando un caso distinto al anterior y divido 6 entre 2 y eso me da 3. Automáticamente le da un número entero. Ya lo que hago es que quien está en la posición 3 es mi mediana. Si hago la interpretación aquí, hago la interpretación para este caso, ¿qué voy a decir? Significa que el 50% en este caso de las empresas, ahora no son estudiantes, ahora son de las empresas, tienen o la auditan 8 veces o menos y 8 veces van allá o menos y el otro 50% de las empresas la auditan en el año 8 veces o más. En este caso no son pesos, son las veces que van 8 veces o más. Ahí terminamos con la mediana en ambos aspectos. Para este caso, por ejemplo, ya vimos ahí las dos situaciones que se pueden presentar cuando calculamos la mediana.
La mediana, cuando nos da un valor decimal, pues procedemos de la siguiente manera. Sumamos las dos posiciones que me afectan la mediana y sumamos esos dos valores, lo dividimos entre 2 y ese es el valor que le corresponde a la mediana. Cuando nos dan, si usted se da cuenta, el numerador es impar en el cálculo de la posición, nos da 7. La diferencia es que cuando si estoy evaluando 5 empresas, ¿verdad? Que también es un número impar, pero cuando sumo, cuando hago el procedimiento del cálculo de la posición, me da como numerador par, divido, entonces aquí tengo directamente la posición en la que se encuentra, ese valor, y ahí ya automáticamente ese 8 que se encuentra en la posición 3 es la mediana. Entonces ahí digo que es la moda. La moda es la medida que más sencilla, es también una medida de tendencia central. Para el caso de la moda, nosotros que nos permite también describir el conjunto de los datos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ejemplo, aquí vamos a calcular la moda. Si usted se da cuenta, en este material, ahí mismo, la moda yo llevarme el Excel no es muy que digamos, porque el procedimiento que usted establece para el cálculo de la moda es la observación. Eso es lo que usted aplica ahí. ¿Por qué? Porque la moda es una medida de tendencia central que también nos sirve para describir el conjunto de datos. Y en datos simples, recordando eso, claro, que siempre estamos trabajando es en datos simples, o sea, los datos son sueltos, no, aquí, datos simples, estamos trabajando en datos simples, Entonces la moda, para este caso, cuando son simples así, imagínense que usted está trabajando y usted le dicen cuál es cuánto, en este caso aquí, dice que verifique la cantidad de visitas en el supermercado. La cantidad de visitas al supermercado semanalmente por un grupo de 7 amas de casa. O sea, ¿cuántas veces fueron esas? Eso fue lo que estaba verificando. ¿Cuántas iban las amas de casa a ese supermercado? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Yo quiero saber, sacar un promedio de las veces que fueron. Mira, una fue 8 veces, la otra fue 3, la otra fue 5, una fue una sola vez, la otra 3, una 9 y la otra fue 3 veces. En este caso, cuando yo aplico simple observación, la moda te dice que es una medida de tendencia central que describe el conjunto de datos y lo que hace ella es que verifica las veces que se repiten en la distribución de frecuencia. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Que 3 amas de casa de esas 7 fueron 3 veces esas 3 personas fueron 3 veces. O sea, María, Josefa y Josefina fueron 3 veces las 3 al supermercado. Entonces ya cuando usted se da cuenta, viendo esos datos ahí, mira, lo que más se repitió ahí fue, las veces que más se repitió de visita en el mercado, hubieron 3 de ellas que fueron 3 literal, ¿verdad? Estamos trabajando, le estoy repitiendo muchos datos simples para que usted se dé cuenta de que todas estas medidas que estamos viendo hoy, en detalle, esas medidas, todas esas medidas, nosotros la estamos trabajando para datos simples. Para datos simples, así como se oye, muy
simple, muy sencillo. Vimos la media aritmética, que es la que le estoy mostrando ahora. Vimos la media ponderada. Vimos la media para datos simples, también vimos la mediana. Y ahora estamos viendo, vimos los dos casos, ¿verdad? Para datos, la mediana para datos simples también, con dos formas. Y ahora estamos en la moda. La moda es una medida de tendencia central, ¿verdad?, que describe el conjunto de datos. Y lo que yo hago es que del conjunto de datos, con simple observación, yo verifico el valor que más se repite. Ese valor, si yo veo el conjunto de los valores 8, 3, 5, 1, 3, 9, 3, ¿quién es el que más se repite ahí? 3. ¿Ya? Eso es la moda, el valor que más se repite. Entonces usted interpreta eso. Significa que en el supermercado, significa que el número de visitas en el supermercado más frecuente por las amas de casa es de 3 veces por semana. Verifico el valor que más se repite del conjunto de datos, siempre y cuando sean simples, así, porque es difícil verlo en la base de datos de nosotros, señores, ¿verdad? En la que yo le expliqué a usted, o sea, la que siempre le muestro aquí. Si yo le preguntara a usted, que en la vida real a usted no lo van a mandar de que a verificar tan poca información, de que mira, verifícame en esa semana la cantidad de visitas que hicieron esas 7 amas de casa. Es como muy chino. Usted sabe que en un supermercado no van 7 amas de casa, van miles, cientos de. Entonces por eso, si yo le preguntara a usted aquí, si yo le preguntara de todo, mire, que aquí tenemos 150 y... En este caso aquí, este fue el conjunto, aquí lo que me respondieron 153 personas fue que me respondieron todas las preguntas del formulario, entre las sesiones que tengo, 153. Es difícil que yo le pregunte ahora mismo a usted, dígame cuál es la moda ahí. Por eso le digo que en la vida real usted trabaja con mucha información, por eso es que siempre tenemos que pensar en cuando no puedo con datos simples, no trabajar con todo. No tiene que irse